Si quieres, abre tu Biblia en Juan, capítulo 10, y déjala ahí abierta. Que quiero hacer como un breve micro resumen. Ya sabes que la semana pasada yo estuve hablando de las dos verdades paralelas dentro de la palabra hebrea, que en español se llama el sanador, pero que en hebreo es Rafa o Rafa, pero es realmente Rafa con fuerza en la última. Y eso está ahí en la pizarra para que lo quiera luego copiar. Las dos verdades espirituales, verdades paralelas. Si lo quieres ver un poquito, porque yo no voy a entrar en eso hoy, pero es para dar un resumen de ahí, porque de ahí voy a partir. Yo hablé de que la palabra sanador en hebreo, Rafa, que está arriba, son 3 letras que se leen de derecha a izquierda. Y debajo de eso, como que yo separo una de 2 de ellas, ¿verdad? Está que aparece la X para allá y las otras 2 están para acá, y hablé entonces, ¿verdad? Lo que implicaba que aquella X que está allá, que es la letra Aleph, representaba, bien sencillo, hermano, representa la soberanía de nuestro Padre cuando Él quiere sanar por misericordia, por gracia, por bondad, por amor, porque Él sana a quien Él quiera sanar. Y la verdad paralela de acá, que son esas otras 2 letras, tiene que ver cuando los hijos de Dios cooperan con Él porque Él quiere sanar a través de nosotros como instrumento. Porque esas son las 2 verdades paralelas que mucha gente no conoce porque no conoce el hebreo, pero cuando nosotros los pastores estudiamos el hebreo, pues vemos muchas cosas y las traemos al pueblo. Amén. Así que una es lo que Dios en su soberanía hace cuando quiere, y otra es cuando nos quiere utilizar, ¿verdad?, para a través de nosotros darnos una instrucción y obedecer, que eso es lo que representa esas 2 letras de acá, eso que yo puse ahí, ver, espíritu y obediencia. O sea, Él nos enseña que podamos ver, ¿verdad? Y cité de Juan 5:19 cuando Yeshua dijo: yo hago lo que veo al Padre hacer y le obedezco. ¿Ok? Así que ahí donde entra eso, esa verdad que tenemos que aprender a ver que el Padre hace. ¿Ok? O sea, que el Padre quiere mostrar, quiere revelar, quiere darle instrucción que en nuestro espíritu. Y usted sabe que el Espíritu de Dios ha venido a morar ¿a dónde? Aquí. ¿Y dónde está? Este es el significado correcto, profundo de hebreo. Está morando aquí en la parte frontal del cerebro. Ahí es donde vienen los pensamientos de Dios, se meten ahí, ¿verdad? Porque Él está ahí y desde ahí comienza a darnos iluminación, revelación o instrucción para obedecer. Y creo que te conté el testimonio de este hermano que yo estoy allá en Vega Baja el viernes atrasado, el viernes santo, ¿se acuerdan de eso? Que entonces estaba siendo usado por el Señor con palabras de conocimiento, que es ver lo que el Padre está haciendo, hasta que mencioné una condición que había una persona que tenía problemas respiratorios muy serios. Entonces estaba este varón en la esquina, cerca de la puerta, se levanta, lo trae, venía con un bastón, venía arrastrando su pierna izquierda, se estaba poniendo con el brazo de acá, ¿verdad? Y entonces pues, cuando yo pongo mi mano en su pecho, solamente poniendo la mano, mientras yo le hablaba, él fue libre de esa condición. Empezó a respirar profundamente, pero supe ahí por el Espíritu que el Padre iba a sanarlo del derrame cerebral que había dado en el lado completo izquierdo. Y de pronto él mismo levantó el brazo así y empezó a llorar como un nene, que ahí estaban conmigo, y Isaac, ellos lo vieron. Entonces empezó a caminar, soltó el bastón y empezó a caminar conmigo. Entonces el Señor completó la obra. Quiere decir que ocurrieron 2 cosas. Ocurrieron, por un lado, que el Padre de su soberanía empezó a hacer muchas cosas, y por otro lado, que fue lo más fuerte, que el lado de acá, el Eterno comenzó a darme instrucciones en el Espíritu para yo obedecer lo que yo veo al Padre hacer. ¿Ok? Ahora, ¿por qué tiene que ver esto con lo de hoy? Porque, hermano, para nosotros poder lograr lo que está en el lado de acá, que es esa otra verdad paralela donde nos toca a nosotros colaborar
con Dios, para que Dios pueda moverse, hacer lo que Él quiera, en lo que Él quiera, en sanidad, en una palabra de consejo, en lo que Él quiera hacer. Que nos quiera utilizar como instrumentos de honra que somos. ¿Ok? Es muy importante ahora entender esto que vamos a entrar aquí. En Juan capítulo 10, hermano, ese capítulo está lleno de un montón de cosas sumamente interesantes, ¿verdad? Donde Yeshua, está hablando con los discípulos, con los israelitas de su época y explicándole unas grandes verdades. Entre ellas me voy a llegar aquí al versículo 14 del capítulo 10 de Juan, de esta versión que tengo aquí en mi mano, un poco distinta. Y dice, yo soy el buen pastor y mantengo una relación íntima con las mías y las mías conmigo, perdón. O sea, está hablando de las ovejas, ¿verdad? De los hijos. Así como el Padre tiene una relación íntima conmigo y yo con Él, y expongo mi vida por las ovejas. Así que aquí está aclarando esto el Señor a los judíos de su época, de que Él sí tenía una relación íntima con la cual Él estaba dispuesto a poner su vida por las ovejas. ¿Ok? Eso habla de una entrega de nuestro Señor por aquellos que son las ovejas, por los hijos, ¿verdad? Y Él dice aquí también, en el 16, pero yo no entro en eso ahora. En el 17, que es donde quiero que veas, dice, por esto me ama el Padre. Primeramente viene diciendo una serie de cosas muy interesantes hasta que dice que tiene una relación íntima con su Padre, por el cual pone su vida por las ovejas. Y dice, ahora, por esto es que me ama el Padre también, porque yo pongo mi vida. Pero dice para volver a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mi propia voluntad, dice esta versión, para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aunque yo no quiero entrar en la parte donde dice para volver a tomar, porque hace referencia a esto al momento de la resurrección, que el Padre le iba a dar otra vez la vida para levantar, volverla a tomar. Ok, pero voy a entrar en la primera parte. Pongo mi vida. Ok, diga, pongo mi vida. Ya de que dice, nadie me la quita. ¿Ok? Sino que yo la pongo de mi propia voluntad. Y dice que este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora, ¿qué puede implicar aquí, hermano? Cuando dice, yo pongo mi vida. ¿Qué relación guarda esto con aquello? De que está en la pizarra. La palabra poner, hermano, si la vemos en español, podemos tener una idea conforme esa palabra de poner, pero si la pudiéramos ver o entender en el idioma que Yeshua lo habló en ese momento, veríamos algo mucho más allá. Significa dar mi vida, yo doy mi vida. Significa entregar mi vida, significa rendir mi vida. Y si pudiéramos mirar, como yo tengo el privilegio de mirar, porque conozco hebreo, mirar la combinación de letras de esa palabra en sí expresa o habla lo siguiente, hermano, escucha bien. Habla de rendir nuestra vida totalmente a Él, a su espíritu, que es Ruach, su espíritu. Habla de que la vida del espíritu sea la que gobierne toda nuestra personalidad. Eso expresa esa palabra. Que el espíritu gobierne, pueda tener gobierno, dominio, señorío sobre toda nuestra personalidad. Esa palabra también habla de mantener una intimidad
intimidad de continuos encuentros con nuestro Padre. Para que sea posible yo poner mi vida, necesito tener continuamente encuentros de intimidad con mi Padre. Que cada vez que yo tengo un encuentro íntimo con mi Padre, algo en mí se muere, pero algo de Él se activa. ¿Cuántas cosas el Padre ha logrado activar que son de Él dentro de ti? Porque de eso va a depender. Cada vez que usted va a la intimidad, y estoy hablando de algo más que orar, la gente ora, pero la intimidad va más allá de la oración. Cada vez que usted logra pasar por la puerta de la oración y entrar en la recámara de la intimidad, algo en usted se muere. Y algo de Él se activa. Eso es que me gusta la versión esta que dice, Jesús dice aquí, Yeshua, yo tengo una relación íntima. Y fíjate que Él como maestro de la escritura, ¿verdad? Como decir, rabí de la Torah de aquella época, Él sabía lo que eran las oraciones. Él sabía los mandamientos en cuanto al orar 3 veces al día para los israelitas. Sin embargo, nunca usó eso. Usó otra palabra que representa, yo tengo una intimidad con mi Padre. Es como si Él dijera, ustedes oran, yo tengo intimidad. ¿Estás aquí conmigo? Amén. Habla también, te repito esta última parte, habla de mantener una intimidad de continuos encuentros con nuestro Padre para ser saturados de la vida sobrenatural. Cada vez que usted tiene esos encuentros divinos, usted está siendo saturado de la naturaleza sobrenatural. Es como si usted fuera como un vaso que se va llenando de la naturaleza sobrenatural del Padre. Hasta que llega un punto que usted está lleno y se desborda lo sobrenatural. Así que son intimidad de continuos encuentros con nuestro Padre para ser saturados de la vida sobrenatural y que ésta sea manifestada plenamente a través de nosotros los hijos. Esa es la razón por la cual se nos llama a tener intimidad con Él. Porque Él desea saturarte a ti de su naturaleza sobrenatural. Para que la puedas tú cargar y Él te pueda entonces dirigir y pueda ser desplazada a través de ti y tocar la vida. Cuando yo estaba frente a este hombre que tenía el derrame, ¿verdad? Que está totalmente imposibilitado de su lado izquierdo, yo hablando con él así, yo percibí una unción tan fuerte, eso es ser saturado, que yo sabía que Dios iba a hacer el resto. Lo hizo ahí. ¿Entiendes? O sea, ¿qué cosas yo he podido lograr en mi vida morir para que Él active en mí? Pues muchas cosas. Todavía me falta un montón, hermano. Yo no soy perfecto. Tengo muchas luchas ahora. Pero yo he tratado de que Dios cada día gane más terreno en mí, que yo pierda terreno yo. Que gane terreno en mí. ¿Ok? Porque yo quiero ver su gloria. Bien, fíjate que aquí Jesús, Yeshua, dice que pone su vida, ¿verdad? Pone vida y luego aclara, de mi propia voluntad, yo decido. Y esto, hermano, esa expresión ahí, lo que nos dice él, nos deja ver claramente que nadie lo obligó a hacerlo, ni tan siquiera el Padre. Porque el Padre nunca obligará a nadie a hacer nada.
Si hay gente en la fe que cree que Dios te va a agarrar para meterte de cabeza, no, eso no lo va a hacer jamás. Porque el Padre respeta su mismo diseño por el cual fuimos formados. Donde se nos da la libertad de escoger, o me rindo a Él o no me rindo. O me rindo para Dios o me rindo para el enemigo. ¿Entiendes? Así que cuando Él dice eso ahí, está diciendo que nadie lo obligó, ni tan siquiera su Padre. Porque Él especifica, yo de mí mismo, de mi propia voluntad, decidí hacerlo. Y como maestro de la Escritura, conocedor de la Torá, Él se está refiriendo a Génesis 1, 26, 27. Te acabo de decir, ¿verdad? Donde estableció que cómo Dios iba a hacer el hombre, cómo Dios iba a darle dominio, señorío al hombre sobre la tierra. Eso está en Génesis 1, 26. Y en Génesis 2:7 habla de cómo lo forma, y usted conoce la palabra formar aquí, que yo la traigo otras veces, que es Vayiser, donde habla ahí, esta palabra hebrea implica que el Creador le da al hombre el poder de tomar decisiones, la libertad de decidir obedecer o no obedecer voluntariamente a aquel que lo creó. ¿Okay? Por esta razón es que vemos a nuestro Padre, o el Eterno, o a Dios, respetando su creación cuando le ofrece al pueblo de Israel el que decida si obedecía o no obedecía a los mandamientos que Él estableció. Eso se encuentra en Deuteronomio 11, 26, 27 y 28. Y aquí, en esos versos, se resume que habría bendición si se decidía obedecer los mandamientos que establecía. O si se decidía desobedecer, acarrearía maldición. Eso está en la palabra, hermano. ¿Entiendes? Dios respetando lo que Él puso en nosotros, esa libertad de escoger. ¿Ok? Por eso es que vemos aquí al Señor diciendo, no, yo de mi propia voluntad, yo decidí ponerla. Porque tengo la libertad de ponerla, no, en otras palabras. Yo decido si pongo el Dios o no la pongo. Entonces eso me hacía pensar cuántas veces en nuestro diario vivir estamos decididos a poner nuestra vida para hacer la voluntad de Dios, cuántas veces no queremos hacerlo, sabiendo que nos conviene hacerlo. Jeremías 21:8, el profeta habló y dijo, de parte del Eterno, de Dios, dijo que ponía delante de ese pueblo camino de vida o camino de muerte. Eso está en Jeremías 21:8. Entonces Dios, usando el autor de Proverbios, ¿quién fue? Salomón, ¿verdad? En el 14:12, capítulo 14, verso 12, dice, hay caminos que al hombre parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Mientras tú decidas hacer con tu vida lo que tú quieras, pues muchas veces te van a parecer muy bien, pero al final va a haber problemas. Fíjate, aunque Dios te da la libertad y Él sabe que te vas a escocotar, lo decimos acá en Puerto Rico, y Él quiere darte una mejor vida, pero de esa vida que tú estás tratando de vivir a tu manera, a la que Él te quiere dar, hay un puente. Y se llama, ¿sabes qué? Decidí yo poner mi vida. Eso es bien importante aquí, hermano, hermanas queridas. Entonces mira cómo Dios es tan sabio que comienza a aconsejarnos a través de su bella palabra. Salmo 32, verso 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero eso está sujeto a lo que Él mismo establece cuando le da la libertad al hombre de escoger. Él aquí está aconsejando, si tú deseas volverte hacia mí, entonces yo te haré entender. Y yo te enseñaré
Porque Dios no te va a obligar a nada. Primera de Corintios 9, 25, 26 y 27. Mira lo que Pablo aconsejó aquí a los hijos del Altísimo en aquella época, que habían creído en Jesús, en Yeshua. Y todo aquel que lucha ejercita absoluto dominio sobre sus pensamientos, sobre todas las cosas que pueden distraerle. La lucha es lo que sea, ¿verdad? Usted se disciplina. Usted tiene un ideal por algo, lo que sea, un deporte, usted se disciplina, ¿verdad? Se ejercita para tener absoluto dominio, para hacer bien su trabajo en lo que sea. Y pone, ¿verdad? Tiene o ejercita absoluto dominio sobre sus pensamientos, o sea, para que nada te distraiga. Dice aquí, sobre todas las cosas que pueden distraerle, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible. Está hablando de las cosas del mundo, ¿entiendes? Cuando uno se disciplina los asuntos del mundo, que son buenos, pero eso es corruptible, eso va a pasar, va a aparecer, ¿verdad? Como por ejemplo los atletas que en un momento dado se disciplinaron bien tremendo y ganaron carreras y trofeos, y después a los años ya están viejitos y no pueden correr igual. Pero cuando participaban, se esmeraron, se disciplinaron y hicieron lo mejor. ¿Verdad que es así? Digo, si quieres ser una persona que pueda sobresalir. Pero mira el consejo aquí. Para nosotros, una incorruptible. Entonces sigue diciendo, así que yo, de esta manera corro. En otras palabras, ejercitándome con absoluto dominio sobre mis pensamientos para que nada me distraiga. O sea, yo estoy centrándome en la revelación de mi Señor, en la disciplina espiritual, porque lo mío es incorruptible. ¿Entiendes? Ese va a ser el premio. Así que yo de esta manera corro, no como una carrera ficticia, de esta manera peleo, no como quien golpes al aire, da golpes al aire, sino que impongo a mi cuerpo estricta disciplina y lo esfuerzo a que sea mi esclavo, no sea que habiéndolo anunciado hacia otro, yo mismo venga a ser descalificado. Hermano, ¿entienden esto? Cuando él dice aquí, pongo mi cuerpo, está hablando de que pone su vida en una disciplina. Porque, hermano, mire, y yo puedo entrar aquí en muchísimas cosas, pero no voy a meterme mucho aquí. Pero hay gente que tiene sus pensamientos débiles. Entonces su cuerpo trata de dominar, la teología trata de dominar sus pensamientos, ¿sí o no? Entonces Dios es tan tremendo que precisamente se mete en nuestro cerebro, su presencia, su espíritu está ahí, pero necesita que tú alimentes ese espíritu ahí con la palabra, porque la palabra es la fuerza, es la energía que va a hacer que tu cerebro se active y se alinee con el propósito de Dios, para que entonces tengas dominio sobre todo tu cuerpo. ¿Entiendes? Entonces puedas entrar en la disciplina espiritual, que es la intimidad, la oración, la búsqueda, el estudio, el ayuno, todas esas cosas son parte. ¿Están aquí conmigo? Pero siempre, fíjate, siempre estar pendiente que yo no vaya entonces a ser descalificado. O sea, que tengo que estar siempre bien atento, concentrándome en lo que es lo espiritual, aliándome a lo que es lo espiritual, cambiando por ahí, ¿verdad? Cuidándome para no ser descalificado. Así que fíjate que Pablo aquí escribió, ¿verdad?, que tomaba la decisión cada día de poner su vida en estricta disciplina al servicio del que lo llamó. Y que no debía descuidarse de su servicio al Padre. ¿Verdad que es así? Eso es lo que se resume ahí, en ese texto. Y acuérdense una cosa, nuestra vida ahora en el Señor es una vida de andar ¿en qué? En
chuleta o el don o el espíritu? ¿Cómo es la cosa? El espíritu. Dice Pablo, ahora yo sirvo en mi espíritu a Dios. Una cosa es ser religioso, otra cosa es vivir en el espíritu. ¿Cuánto leen eso? Pero Dios te manda a vivir en el espíritu, andar en el espíritu. Que se vea el fruto del espíritu, que se vea que tú estás colaborando con el espíritu, para que tú puedas entonces llegar a ese nivel donde, por ejemplo, dijo el Señor, ¿verdad? El Padre que muere mira hacia las obras. Que tú puedes decir, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, ¿verdad? Jesús en mí. Así que habla de una disciplina en el espíritu, es muy necesario. Pero nada de esto ocurre si yo no decido poner mi vida. Es una decisión que tengo que tomar. No puedo pensar que voy a esperar a que Él me toque mis emociones y que me sienta bien chévere y ay, como un éxtasis, y ahí yo decido que le voy a hacer. Así es, gente, se mueve por las emociones. Cuando esto se trata de una decisión. Así que tanto Jesús, Yeshua como el apóstol Pablo estuvieron dispuestos a trabajar en conformidad con los asuntos del Padre. Amén. Mira esto. Si te vas a Juan 5, aquí el Señor dice algo que con esto voy a empezar yo en la conferencia de pastores allá en Honduras. Con este texto voy a comenzar a hablar con los pastores en Honduras. Cuando dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. En Juan 5:17. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo descanso. No pongo un brequecito. Mi Padre descansa y yo estoy ahí trabajando. Tampoco dice eso. Hay una revelación, hay una riqueza espiritual ahí escondida. Si miramos esta expresión o este texto dentro del contexto de ese capítulo, veremos cómo él explicaba de la manera que él trabajaba en conformidad al Padre. Él mismo lo dice. Cuando 2 versos más abajo dice, yo me dedico a ver lo que el Padre hace y lo imito. Ahí está la respuesta. Porque todas las cosas que el Padre hace, el Hijo las hace igualmente para imitarlo. Eso está en el versículo 29. En el 19 dice, yo me dedico, ¿verdad?, a ver lo que el Padre hace y lo imito. Entonces él añade en Juan 5:29, porque todas las cosas que el Padre hace, ¿ves? Porque el Padre ahora trabaja, pues yo trabajo como el Hijo las hace igualmente para imitarlo. Y en Juan 5:20 dice, unos textos más antes de 29, porque el Padre ama a Cristo, o al Mesías, o al Mashiach, y le muestra todas las cosas que él tiene planeado hacer. O sea, el Padre va a seguir trabajando. Y obras mayores que esta le mostrará hasta que vosotros os maravilléis. El Padre trabaja y yo trabajo. Pero ¿cómo es que hay que trabajar con el Padre? Te acabo de hablar. Me dedico a ver lo que el Padre hace. Veo cómo el Padre está en su trabajo, que está requiriendo de mí que yo me alinee con su trabajo y lo haga igualito como Él me lo está mostrando. Pues lo primero es lo que te dije al principio: tomar la decisión de poner tu vida. Yo pongo mi vida.
Si no la pongo, lo demás no va a ser una realidad de mi vida. Es como cuando las empresas del mundo, usted tiene un jefe y si usted se esmera, aunque haya entrado en una posición, usted se esmera y está ahí, y está bien pendiente, y hace su buena labor, muy posible que lo vayan subiendo, ¿verdad? En su trabajo, a unas posiciones de más compromiso, pero de mayor beneficio. Y hay muchas cosas que se pueden escalar, depende de tu responsabilidad con ese trabajo y de tu entrega con ese trabajo. Así pasa con el reino. Es una cosa. Dios no quiere hijos vagos ni responsables. Hello. Dios quiere hijos que se disciplinen, que se consagren, que sean puros, que es más que santidad, puros desde adentro, puros desde el espíritu. Santo. Para que puedan entrenarse y puedan aprender a ver lo que el Padre hace, imitarlo. Así es como se trabaja con aquel que trabaja todo el tiempo. Pero si yo me dedico solamente a cantar codito y brincar y danzar, que eso es bueno, pero si eso es solamente lo que yo voy a hacer, y a venir a la iglesia a escuchar al pastor con un bonito mensaje que me inspira, que me emociona, que me toca, que me hace llorar, pero hasta ahí llego, entonces la realidad es que mientras el Padre está trabajando, yo estoy debajo y no hago nada, porque Dios no me quiere así. Él se mueve cuando alabamos, le adoramos, tremendo, ¿a qué sí? Pero eso es así. Eso es un agregado. Si lo otro. Por eso es que las versiones de griego dicen el Padre busca adoradores, pero en la versión hebrea, porque la palabra adorare es una palabra del latín, y en aquel momento Jesús no hablaba latín, hablaba arameo, hebreo, y la palabra que usó en su idioma, por eso que hay versiones que lo corrigen y dicen el Padre busca abodar. Abba busca abodar. ¿Qué significa? El Padre está buscando hijos que le sirvan, verdaderos servidores, servirán al Padre en el Espíritu y en conformidad a la Escritura. Eso lo dijo Yeshua en aquella época. Si después lo cambiaron, le cambiaron el idioma y lo pusieron como adorar, pues está bien, adoramos a Dios, esa es parte. ¿Verdad? Podemos adorar, aquí lo hacemos, todos los domingos, ¿verdad que sí? Adoramos y cantamos y alabamos y fíjese yo, hasta yo que aquí. Pero ya yo sé que lo que el Padre está buscando no es adoración como prioridad. Él se mueve, se manifiesta, nos acaricia, nos da sus besitos, nos da sus apretones, ¿verdad? Yo siento para hacerlo eso. Porque estamos alabando, adorando, tremendo, pero la prioridad para nosotros es que le sirvamos. Entonces Dios busca abordar, dijo Yeshua. El Padre busca que le sirvan porque Yeshua es el primer ejemplo de servicio. De una entrega total, no, yo pongo mi vida para servirle. Eso es lo que se trata, hermano. Entonces, para yo poder trabajar junto con aquel que trabaja constantemente y nunca coge un break, yo tengo, hermano, que estar disciplinado en el espíritu. No hay otro camino, no busques atajo. Usted tiene que estar disciplinado en la vida espiritual. Si no, Dios no te puede usar en la manera o en la plenitud que Él desea usarte. No te puede usar porque no estás disciplinado. Puede darte ciertas bendiciones, seguro que sí. Ciertas cositas van a llegar a ti, te puede bendecir, pero en la magnitud que Él desea hacerlo, hermano, no es posible si no se está disciplinado en el Espíritu. Si yo me paro frente a una congregación donde Él desea hacer cosas grandes y manifestar
poder y me quiere usar en esta parte de esa verdad paralela, necesito usar a mi siervo, necesito hablarle. Pero si este que está aquí es un vago espiritual, yo jamás voy a escuchar nada de él. Entonces él tiene la opción de que no lo va a hacer, que sería esta, me va a quitar en el oído: mira, hijo, tú no entiendes que yo quiero hacer cosas grandes. No va a hacer eso. Entonces él puede proceder quizás de la otra manera por amor al pueblo, y de la parte de allá, que es la otra verdad soberana, él comienza a sanar. Él lo puede hacer. Pero ¿cuál es la realidad de nosotros hoy? Es más, desde Yeshua, Jesús, que la verdad de acá fue la más que se manifestó. Porque el pueblo de Israel conocía aquella verdad. El Dios de Israel, el Elohim de Israel, Rafa, el que sana. Y lo hizo montones de veces, pero cuando aparece Yeshua, parece que entonces en el cielo hay una intención como el lado de acá. No, yo quiero usar a mi hijo, el primogénito, para que él comience a operar en esta otra verdad paralela. Para que los hijos que van a venir, que tenemos que ser imitadores de Cristo, hagamos lo mismo. Entonces hay una insistencia de parte del Padre en operar con mayor frecuencia en el lado de acá. Y la razón es la que dice Yeshua: hasta que vosotros os maravilléis. Por eso que él dice: yo me dedico a ver lo que el Padre hace y me imito. ¿Por qué? Porque él lo va a hacer a través de mí y ustedes se van a maravillar. Entonces eso no se puede lograr si no doy el primer paso, que es decidir poner mi vida. Y si yo decido eso de ahí en adelante, el segundo paso, me tengo que disciplinar porque ya puse mi vida. No puedo estar acá, que puse mi vida y voy a seguir de vago. Entonces, mientras esté de vago, no le he puesto nada. Una evidencia clara y contundente de que tú has puesto tu vida es que estás procurando obedecer, estás procurando crecer, estás procurando la disciplina. Eso es una evidencia de que estás poniendo tu vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que regresamos otra vez aquí a Juan 5:20, que dice que porque el Padre ama al Mesías y le muestra todas las cosas que él tiene planeado hacer, que obras mayores que estas le mostrará, hasta que vosotros os maravilléis. ¿Verdad? Esto aquí habla claramente que hay una agenda que el Padre, hermano, acuérdense de esto, hay una agenda que el Padre quiere establecer. Y en el caso de Jesús, de Yeshua, la va a mostrar al Hijo. Pero para que el Hijo la lleve a cabo. Gracias, Señor. No es el Padre. El Hijo es el que tiene que llevar a cabo el trabajo. Gracias, Padre. ¿Usted entiende eso, hermano? ¿Usted sabe que Dios va a bajar y decir eso va a hacer todo usted? No. Así que, te lo repito, esto habla de una agenda que el Padre quiere, desea, anhela establecer desde el ámbito del Espíritu, está él anhelándolo. Pero para que pase al ámbito de lo natural, se requiere de un hijo que colabore, que la lleve a cabo. Eso yo lo entendí hace tantos años, hermano. ¿Por qué Dios tenía? Dios, ahora yo lo entiendo. Dios pudo haber sanado a Lucas en Argentina. En aquel lado de la verdad, para leer eso sobre él. Pero me tiene que enviar a mí desde acá. Si llegar allá, para que en el lado de la verdad, para acá, operara la unción de milagro y Lucas se levantara de su camilla
6 o 7 casos en el mundo. Atrofia muscular severa. Nació que no podía mover un dedo. Nunca se volteó, nunca gateó, nunca caminó. Y en ese momento Lucas, yo calculo que tendría como 6 añitos, por ahí, 6, 7 añitos. Si yo tenía que llegar hasta Argentina, pararme en una tarima frente a una avenida en la ciudad José de Paz con tremendo frío, para que Lucas de pronto se levantara ahí. William Miguel en Santo Domingo, con un ojo volado, lo perdió. Tenía que llegar allá por William Miguel. Entonces no me puedo quejar. Tengo que obedecer a Dios. Porque si yo decidí que puse mi vida, tengo que obedecer a Dios. Y si Él me quiere allá en África o en Hong Kong, te digo. Así que, y esto es lo mismo que decir, mi padre trabaja y yo trabajo. Lo mismo que decir, mi padre me da mandamiento y yo lo obedezco, que es lo que él habló aquí. Demonios. Este mandamiento recibido de mi padre. Y la palabra aquí es tremenda porque mandamiento, hermano, no es lo que tú te crees. Eso es más profundo todavía. Habla de ordenanza, de precepto, de comando, de orden, de estatutos, habla de ley. Y la raíz de esa palabra habla de enviar, constituir, enviar con una orden específica, ordenanza, enviar con un mensaje, poner un orden. Y si usted mirara, tuviera esa bendición de poder mirar las letras hebreas, usted vería algo extraordinario en esa palabra, tanto mandamiento como en la raíz de esa palabra. Hay una letrecita, una hermano, que se repite en ambas cosas. Y significa, hermano, esa letra significa el vivir separado exclusivamente para los asuntos del Eterno. Representa el que ha sido justificado delante del Padre. Y si usted viera la representación, se llama pictográfica de esa letra, usted vería a una persona que está de rodillas con las manos así. Ese es el dibujito de esa letra, lo que representa esa letra. Y lo que le gusta saber en hebreo es la letra Sadik. Así que representa que se arrodilla en humillación delante del Eterno con sus manos levantadas, pidiendo que la justicia divina se haga realidad en medio de su creación. También representa el atrapar, ¿verdad? Representa atrapar, representa justicia, dualidad, sometimiento, necesidad. Dualidad porque no es casualidad que esa letra tenga dos palos así, por decirlo así, que significa este lado representa la buena inclinación y este lado la mala inclinación. Así que representa esa dualidad. Representa, yo entrego tanto lo que deseo hacer bien y lo que es malo, lo someto a mi Padre para no cometer tal cosa. Significa también que vivimos humillados para Dios, para que Él abra la puerta de bendición, donde por un lado seremos bendecidos y por el otro se cumplirá su propósito, que traerá bendición a las vidas que te puedan rodear a ti. Representa que el Padre es la autoridad en nuestra vida y en la relación que tenemos con Él. Representa que cuando le servimos recibimos su sustento. ¿Tú quieres que nunca te falte sustento? Sírvele. Pero también significa que cuando erramos,
Significa que siempre vemos su acción, su vida en nosotros, su apoyo y su sostén. Y sostén para nosotros. Mantenemos una relación de interacción verbal con Él en todo tiempo. Y luego somos recipientes de la justicia divina. Eso está metido ahí. La justicia divina se manifiesta cuando nos abandonamos a nuestros intereses vanos. Esto es very important. Escúchame bien. La justicia divina se manifiesta cuando nos abandonamos a nuestros intereses vanos y nos sometemos al reinado del Eterno en todas las áreas de nuestra vida. Eso es lo que representa esa letra. Así que Yeshua, puso su vida de su propia voluntad para obedecer el plan que tenía el Padre para él. El Padre, aunque le había dado mandamiento, nunca obligó a su Hijo a que lo cumpliera. ¿Sabes eso? Nunca lo obligó a que lo cumpliera. Estoy terminando. Aún en el momento más crucial de su vida, en aquella noche, horas antes de ser arrestado, ¿se acuerdan dónde ocurrió eso? Dijo, te lo voy a citar, y caminando unos pasos delante de ellos se desplomó sobre su rostro, clamando y diciendo, Abi, que es papá, porque Abba es padre, pero Abi es papá o papito. Vino en esa intimidad a decirle papá. Mira, escucha bien. Si es posible hacerlo de otra manera, dice esta versión, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú deseo. Esto está en Mateo 26, 39. Ahora, luego, en el verso 42 dice, y yendo de nuevo hizo, ya expresa aquí esta versión, tefilá. Significa, se mete un poco más profundo en el espíritu. Porque ya le está diciendo primero, ¿verdad? Le está diciendo, perdón, se me fue. Quiero citarlo tal y como está. Si es posible hacerlo de otra manera, bueno, está dando como que un espacio a ver si existe otra manera que pase de eso. Pero entonces, vuelve otra vez y se mete un poco más profundo en el espíritu. Y dice, Abi, si no es posible, mira como palabra, que esto pase sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. En el verso 44, y dejándolo nuevamente hizo tefilá otra vez, más profundo en el espíritu. Dice por tercera vez, haciendo la misma petición. Mira, si leemos el verso 45, veremos que dice, he aquí, se ha acercado la hora, y el Ben Adán, el Hijo del Hombre, es entregado en manos de los transgresores de la Escritura, ¿verdad? Eso está en el verso 45. Ese fue el resultado de las 3 veces que va a solas. Primero él dijo, Abi, si es posible hacerlo de otra manera. Luego dice, Abi, si no es posible que esto pase sin que yo lo beba. Primero dijo, conforme tu deseo, y luego dijo, hágase tu voluntad, porque entre uno y el otro hubo ¿qué? Tefilá, se metió más profundo en el espíritu. Aquí Yeshua está mostrando claramente, hermano, que no estaba siendo obligado a entregar su vida, y menos por su padre. ¿Qué me coge ahí? Él no estaba siendo obligado a entregar su vida, y menos por su padre.
Jesús está mostrando claramente que Él decidió poner su vida para que se cumpliese el propósito de aquel que lo había comisionado para algo sumamente grande. Como Él mismo lo dijera en una ocasión en Juan 10:29, cuando dijo: lo que mi Padre me ha dado es sumamente grande, más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar eso de las manos del Padre. Eso está en Juan 10:29. Pero mira esto. Mira, dice: lo que mi Padre me ha dado. Está hablando Jesús, Yeshua. Es grande, sumamente grande. O sea, Él sabía del llamado. Él veía lo que el Padre hace. Él sabía a lo que el Padre lo estaba desde el Espíritu diciéndole a Él que tenía que hacer. ¿Verdad? Y Él certifica: nadie lo puede arrebatar de las manos del Padre. Nunca dijo: nadie lo va a arrebatar del Padre. ¿Por qué las manos del Padre? Porque tiene una implicación hebraica que significa el Espíritu en su propósito en mi vida. No puede ser arrebatado. Ahora, Él explica el por qué nadie puede arrebatar eso, ese propósito de las manos de su Padre. ¿Sabes por qué? Cuando Él dice en el versículo siguiente, está ahí en tu Biblia: el Padre y yo somos uno. Que dice en hebreo: somos un ejá. O yo y mi Padre somos uno, dicen otras versiones. Lo que Yeshua estaba diciendo aquí, hermano, con esto es lo siguiente: que Él había tomado la decisión de poner su vida al propósito de su Padre, trabajar unido a Él, en el sentido de ser uno, significa teniendo la misma intención y propósito. El Padre nunca lo obligó a hacer nada. El Hijo decidió poner su vida para hacer todo lo que el Padre deseara. Hermano, el Padre desea usarte y ha trazado un plan maravilloso para ti. Él lo podrá llevar a cabo si tú decides poner tu vida al servicio de Él y sus propósitos. De otra manera, no va a pasar. Las iglesias están llenas de personas que Dios los llamó hace 800 años y nunca han hecho nada porque nunca decidieron poner su vida. Y como Dios es un caballero, como dicen, ¿verdad? Es que simplemente Dios respeta la libertad que nos dio. No nos va a obligar. Y depende de tu llamado, depende de la posición que te quiera colocar el Padre en su reino. Algunos que tienen llamados especiales les va a rodear y les va a permitir situaciones para hacerles un llamado que se vuelvan a Él. De eso hay casos montones. Yo he leído de casos que personas con llamados especiales que Dios tuvo que hacer unas cosas en su vida para hacerlos reaccionar, pero nunca los obligó. Pero para los hijos en general, todo lo que el Padre ha trazado para ti, que es maravilloso, no te quepa la menor duda, que es grande, que es espectacular, poner todo lo que tú quieras ponerle a Él. Poderoso, majestuoso, grandioso. No va a ocurrir mientras tú no decidas poner tu vida para que eso ocurra. Y el poner la vida no es decir yo pongo mi vida ya aquí, Padre, puse mi vida, gloria a Dios, aleluya, no. Eso implica que me tengo que disciplinar. Eso implica que tengo que cultivar intimidad. Eso implica que me tengo que sentar a estudiar el libro de papá para entender qué papá dice aquí, qué es lo que Él le agrada y lo que Él le desagrada, y conocerlo, saberlo y caminar sobre eso. Es verdad que voy a cometer errores. Yo sigo cometiendo errores, hermano. Yo no soy ningún
santo que ando por ahí volando. Yo cometo muchísimos errores, constantemente. Pero estoy tratando de esforzarme y de esforzarme. Y cuando Dios me pida algo, yo no le voy a decir a Él que no. Jamás. Yo le diré a Él que sí, siempre, donde quiera, que Él me quiera, que yo vaya. Señor. ¿Me entiendes? ¿Que me ha costado renunciar a muchas cosas? Sí. ¿Que me han dolido? Sí. Pero es que si yo decidí que voy a poner mi vida, no puedo echarme atrás ahora. Ahí de mí, decía Pablo, ¿verdad? Ahí de mí que sea joven aquí, si no hago lo que se me ha mandado a hacer. Porque hay un juez supremo, ¿te acuerdan de mensaje? Hay un juez supremo. Y va a legislar en mi favor o en mi contra, dependiendo de lo que yo haga. Y si yo quiero tener ese juez contento, y el abogado al lado, que es Cristo, ¿verdad? Yeshua, ahí contento conmigo, más me vale que me alinee y que haga las cosas que Él quiere y yo haga. Por eso es que cada hijo se le llamó a salir, que es la palabra hebrea, abodar. El Padre busca hijos que le sirvan, verdaderos servidores en el espíritu. Porque este jefe que tenemos no es un jefe físico, como el que tienes tú en tu trabajo secular, que lo ves ahí de frente, y le ves las arrugas y las canas, si no tiene pelo, pues también le ves la calva. Este es un juez invisible. Este es un jefe invisible, que tú lo haces visible a través de ti cuando tú colaboras con Él. Por eso es que de ahí donde viene el término que, hablando de Cristo, que Él es la imagen visible del Dios invisible. Porque Él lo manifestaba visiblemente a través de Él. Para que cuando le preguntaran, Él dijera, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O yo represento al Padre. O es como si tú fueses el Padre. Cuando tú me ves a mí, estás viendo al Padre. Porque yo estoy representando, porque yo estoy haciéndolo visible con mi obediencia, que cumpliendo con lo que Él me está mostrando que debo de hacer. Y esa es esa verdad de ahí, la verdad.